Bienvenidos a este espacio de reflexión donde cada día nace una oración que se convierte en alabanza. Bueno, estamos por terminar esta última parte del Padre Nuestro, en el cual nos lleva a la oración que dice: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sin embargo, antes de hacer esta reflexión, yo quiero expresar a ustedes que comprender la religión es un campo vivo, complejo y esencial para el diálogo entre las familias, entre los amigos. Es ese diálogo cultural que tanto necesitamos. Tenemos que entender que nos podemos perder si no tenemos el mapa o el paradigma correcto de la vida, por lo que Jesús debe ser ese paradigma que nos enseña a vivir, aun si no crees en él, porque sus enseñanzas y acciones generaron controversia entre las autoridades religiosas judías de la época, porque él enfatizó la importancia de la misericordia y el perdón sobre el cumplimiento estricto de la ley, pero también criticó la hipocresía de algunos líderes religiosos. Y lo más importante es que afirmó tener una relación especial con Dios, porque se refirió a él mismo como el Hijo de Dios. Entonces nosotros debemos dejar de lado la religiosidad y la religión para pelear, para echarnos la culpa de lo que las personas hacen o lo que creen que Dios hizo, y especialmente cuando las cosas no salen bien. Cuando nosotros decimos no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Jesús nos está llevando a una frase completa, a una oración que desnuda, porque si somos honestos, no todo lo que nos aleja de lo bueno viene de afuera. Hay algo dentro de nosotros que también empuja, que también desea, que también juzga y que también justifica. La tentación no siempre se siente como algo oscuro, a veces se siente como ese alivio, como ese escape, como eso que no es tan grave, y ahí es donde empieza todo. No cuando haces algo, sino cuando empiezas a permitirlo desde adentro, pensándolo, rumiándolo, saboreándolo. Cuando negocias contigo mismo, cuando dices solo esta vez, cuando crees que tienes el control, pero en realidad ya empezaste a ceder desde hace mucho tiempo desde tu pensamiento. Por eso esta frase debe de ser honesta. Dios, no soy tan fuerte como a veces creo. Y llegar a Él, porque el momento más peligroso no es cuando estás débil, es cuando te sientes seguro, cuando bajas la guardia, cuando piensas que eso ya no es un problema para ti. Y es ahí donde muchos caen. Pero luego viene algo aún más profundo: y líbranos del mal. No dice enséñame a defenderme solo, dice líbrame, porque hay cosas que ya nos superaron, patrones que repetimos, heridas que no hemos sanado, vicios que intentamos llenar con lo que sea. Y entonces esta oración se vuelve incómoda, pero real. Dios, líbrame, líbrame de mí, de la versión de mí que se justifica, que se esconde, que hiere cuando está herida, que sabe lo que está mal y aún así lo elige. Y aquí viene algo todavía mucho más importante, que es comprender, y debemos admitir que no se trata solo de evitar el mal, se trata de reconocer que si no estamos atentos, podemos terminar colaborando con él, con pequeñas decisiones, con silencios, con excusas, con autoengaños, porque el mal no siempre se impone, a veces se construye con lo que toleramos. Y si nos confrontamos, si nos decimos dónde estoy negociando conmigo mismo desde adentro, desde lo último que decidí pensar, en qué parte de mi vida estoy diciendo no es tan grave, sabiendo que sí lo es,
¿Qué estamos tolerando hoy que antes no permitíamos? ¿En qué momento dejamos de luchar y empezamos a justificar? ¿Qué estamos haciendo en secreto que no nos atreveríamos a poner en voz alta? Estamos diciéndole a Dios que nos libre, pero al mismo tiempo estamos alimentando eso que queremos. Confrontarnos no es destruirnos, es dejar de proteger lo que nos está destruyendo, es dejar de llamar debilidad a lo que en el fondo ya es una decisión repetida, es dejar de decir no puedo cuando muchas veces es no quiero soltar. Así que el Padre Nuestro, cuando decimos y estamos terminando con esta frase tan importante, es mirarnos sin excusa y decir, Dios, no solo necesito dirección, necesito intervención. Porque si me dejas solo con lo que quiero a veces, no siempre elijo bien. Y entonces es cuando esta oración deja de ser rutina y se vuelve realidad. Porque al final no gana el que nunca fue tentado, gana el que aprendió a pedir ayuda antes de caer o incluso desde el suelo cuando ya ha caído. El Evangelio no es una lista de exigencias para que nos comportemos bien, porque eso sería una carga imposible de llevar. El Evangelio es primero una buena noticia, que Dios no empieza pidiéndote perfección, empieza acercándose a ti tal como estás, tal como estoy. Y ahí cambia todo, porque entonces ya no obedecemos para que nos acepten, obedecemos porque ya fuimos aceptados por Dios y eso nos libera. ¿Cómo ayuda a Dios entonces a no vivir oprimidos por el mismo Evangelio? Primero, Él cambia el punto de partida. La opresión nace cuando sientes, tengo que hacerlo bien para que Dios no me rechace. El Evangelio te dice, ya fui a buscarte, incluso sabiendo cómo eres. Eso no te relaja hacia el desorden, te mueve hacia una respuesta sincera. Quitando las cargas de aparentar. Cuando el Evangelio se vuelve opresión, la gente empieza a fingir, finge que está bien, finge que no lucha, finge que no cae. Pero el Evangelio real nace, hace lo contrario, te permite ser honesto. Puedes decir, esto me cuesta, esto no lo he podido soltar, esto me duele. Y no eres rechazado por eso. Ahí ya no hay opresión, hay verdad. Igualmente, no te dejas solo con la exigencia, te ayuda. Una versión distorsionada del Evangelio dice, hazlo mejor, esfuérzate más. Pero el Evangelio real te dice, yo estoy contigo en el proceso. No es solo dirección, es compañía. No es solo corrección, es transformación. El Evangelio no te condena cuando caes, te levanta. Si el Evangelio te aplasta cuando fallas, no lo estás entendiendo bien, porque entonces la oración final que construiste no tendría sentido. El Evangelio no niega la caída, pero tampoco te define por ella. Te confronta, sí, pero no para destruirte, sino para sacarte de ahí. Entonces tengamos muy en cuenta que el Evangelio no te oprime, te confronta sin destruirte, te expone sin abandonarte y te llama a cambiar sin dejarte solo en el intento. Bueno, y aquí estamos terminando. Estamos diciendo, Señor, ayúdanos. Y con esta oración que se ha convertido en alabanza, al cual confío que se quede en tu corazón, y hagamos sonreír el corazón de Dios. Señor, mírame, no siempre huyo del mal, a veces lo dejo entrar en decisiones
empiezan a apagar. Y me engaño al pensar que puedo controlar lo que sé que me aleja de la vida del verdad. No me dejes caer, no me dejes caer. Cuando empiece a ceder, cuando deje ver, líbrame del mal, líbrame del mal. Aunque nazca en mí, no me sueltes de ti. No me obligas a cambiar, pero me haces ver que el camino que esconde también me va a doler. No es solo evitar, es reconocer cuando en lo pequeño empiezo a ceder. No me dejes caer, no me dejes caer. Cuando empiece a ceder, cuando deje de ver, Líbrame del mal, líbrame del mal, aunque nazca en mí, no me sueltes de ti. oh aire celestial.